Este año, la Feria Universitaria del Libro cumple su 25ª edición. El tema es Agua para la Vida y el país invitado de honor es Hungría. Tenemos en esta ocasión una presentación editorial llamada Viga de Equilibrio, Antología Poética, cuyo autor es Daniel Telles. Damos la más cordial bienvenida. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de nuestro invitado. Daniel Telles, poeta, profesor e investigador del estridentismo. Ha publicado los libros de poesía El aire oscuro, Asidero, Contra llaveo, Cielo de perezoso, A tiro de piedra, Punto de fuga y Arena mestiza. Preparó las antologías Esas distintas eras. Coautor de varios títulos de crítica literaria, narrativa y ensayo, entre los que destacan José Carlos Becerra, Los signos de la búsqueda, Gilberto Owen, Con una voz distinta en cada puerto, A contraluz, Poéticas y reflexiones de la poesía mexicana reciente, El cuerpo viviente de la letra, Raúl Renal, Letras y voces, número 2, Español secundaria, Escribir poesía en México, tomo 2, Tiempo de comprensión para leer en la banca, Avatares de la formación profesional docente en México. Textos suyos han sido traducidos al inglés, alemán y portugués. Estudió la licenciatura en Educación Media en el área de español, la especialización en literatura mexicana del siglo XX, una maestría en letras mexicanas y el doctorado en historia del arte. Le damos la más cordial bienvenida y sin más Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues no sé, siempre agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, agradecer a la gente que organiza esta feria ya muy entrañable para algunos de nosotros, en particular la tercera ocasión que estoy de manera presencial aquí en la Feria Universitaria del Libro, aquí en Pachuca. Y bueno, pues son ciudades que a uno lo acercan también de manera entrañable por otras pasiones ocultas, de esas pasiones ocultas que todos tenemos siempre en la vida, ¿no? Que la vida te va poniendo enfrente y de las cuales, si me permiten, les hablaré más adelante. Entonces agradecerle también a Ediciones Delirio esa antología. Es una antología poética, ¿no? Yo escribo poesía pues desde la edad de ustedes, quizá un poquito antes, ¿no? Estas pasiones ocultas de las que vamos a insistir en esta tarde. Me llevaron por los terrenos de la poesía desde que estaba en la secundaria, y hablarles de la secundaria es hablarles del siglo pasado, ¿no? Yo estudié secundaria entre 84 y 87, hice la preparatoria, ahorita escuchaba que ustedes son de quinto, ¿no? Quinto semestre. Yo estaba cursando el quinto semestre en el 90, ¿no? 89-90, el siglo pasado. Entonces, qué buena onda ver que están muy jóvenes, ¿no? Que están acá. Yo entiendo que luego vienen también con sus maestros, sus académicos, y entiendo que llevan también materias ligadas a la literatura, ¿o no? Sí llevan, ¿no? Desconozco un poco la currícula de las preparatorias de acá, pero no sé qué materias llevan de literatura universal, mexicana, hispanoamericana. Mexicana, porque al menos yo también he sido profesor en el DF, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, pero recuerden que somos del siglo pasado, entonces le llamamos DF todavía, ¿no? Nos oponemos a esas nomenclaturas de la CDMX que nos hacen como muy posmodernos, pero uno nació en el Distrito Federal, así dice el acta, ¿no? Entonces, he dado clase en el Colegio de Bachilleres y en el CCH de la UNAM, hace muchos años también. Entonces, me tocó ser parte de una currícula del Colegio de Bachilleres. Y entonces, daba clase de literatura 1 y 2, tercer y cuarto semestre, ¿no? Acá en literatura mexicana, ¿qué autores han revisado? ¿Qué libros han revisado, se han acercado o han leído? El Popol Vuh. El Popol Vuh, el origen, ¿no? El hispánico. ¿Cuál, perdón? ¿La historia de qué?
O sea, sí tienen un periodo, digamos, histórico, ¿no? En el que han estado realizando, de poesía contemporánea, o de, perdón, de literatura contemporánea. Todavía no. De Manuel Acuña, el famosísimo romanticismo mexicano, ¿no? Bueno, es entrañable Acuña, como muchos otros poetas, pero quizá leerlos desde aquellas obras que no son muy conocidas, ¿no? Porque Manuel Acuña casi siempre lo leemos desde el Nocturno de Rosario, es como muy clásico en las escuelas, ¿no? Y esa pretensión de la muerte joven y romántica y demás. Pero, ¿por qué la pregunta? Porque yo he revisado también de manera un poquito crítica, si me permiten comentarles, y cuál es la currícula de los planes de los chicos de hoy, de la preparatoria, ¿no? Y de la secundaria, donde yo también llevo años dando clases, ¿no? Es una pasión trabajar con adolescentes. Uno puede generar muchas cuestiones, detonar muchos intereses, ¿no? Y preguntaba yo esto porque la mayoría de los chicos o los jóvenes siguen pensando que los escritores ya se murieron. No sé si a ustedes les pasa. Ustedes, bueno, tienen aquí esta feria de libros. Y ese es un regalo enorme que hay que aquilatar y sacarle provecho, sacarle jugo, ¿no? Pero la mayoría de los chicos, hablo de la Ciudad de México, que no tienen como contacto con los escritores, y en estos años de docencia me da la impresión de que para ellos los escritores o ya se murieron o son de ese siglo de Manuel Acuña. Es cuando ven a un escritor, de repente decir, oye, está vivo, ¿no? O me han dicho a mí alumnos, ¿no? ¿Cuándo se murió? ¿Cómo cuándo se murió? Es un autor joven, vivo, que está creando, que está produciendo, que sigue escribiendo, que sigue tratando de ver a través del lenguaje el mundo, de decir algo, de interpretar algo, ¿no? Y yo creo que los que tenemos la fortuna de estar en esos territorios del lenguaje, pues no tenemos otra pretensión más que tratar de decir lo que los otros quieren decir, lo que los otros también pretenden ver a través del lenguaje y con otras palabras distintas, ¿no? Porque parece que en la literatura ya se dijo todo, ¿no? Aquí nos acompañan dos grandes poetas también, ¿no? Y yo creo que al tiempo que la literatura ya se dijo toda, o ya se dijo todo, híjole, el gran problema es cómo decirlo de una manera diferente, ¿no? Y parece que los griegos ya lo dijeron todo. En fin, yo estoy acá y agradezco que me estén escuchando, y si les parece, pues vamos generando un diálogo, ¿no? ¿Para qué escribir poesía en tiempos tan complicados, o en tiempos de posmodernidad? No sé si están de acuerdo un poco en esos términos que a veces en la escuela nos metemos como en camisa de 11 varas, que es lo moderno, lo posmoderno. En eso que decía George Steiner, ¿no? Parece que los jóvenes de hoy, los chicos de hoy, han pasado del Homo sapiens al Homo videns, ¿no? Todo ahora es imagen, todo está en estos aparatejos que nos quitan mucho espacio para ser felices. A lo mejor nos dan un tipo de felicidad diferente, ¿no? Pero la felicidad real, la que intuimos, la que buscamos, la que muchos poetas nos han enseñado a encontrar, pues parece que está en otras cosas, y está en los libros todavía, ¿no? Esos artefactos tan raros y tan lejanos todavía, porque seguramente muchos de ustedes han leído el Popol Vuh, pero no en libros, sino en una versión digital, electrónica. O se han acercado a la historia de la Nueva España, o las cartas de Hernán Cortés, no sé, de relación, en versiones digitales. Hoy tenemos esa fortuna. Todo se ha digitalizado, pero los que nacimos el siglo pasado, pues sí teníamos que ser y volvernos ratones de biblioteca para ir a buscar el libro, ¿no? Y hacer fila en la biblioteca para solicitarlo, para tenerlo 2 o 3 o un día en casa y maniobrar el libro, manipular el libro, sentir el libro. Pero hoy en la era digital, pues yo también, y creo que los que somos maestros, pues nos hemos también ido adaptando a las circunstancias, ¿no? Leía yo el semestre pasado yo doy clase en la Universidad Pedagógica Nacional, y doy clase con chicos de secundaria. Y leíamos el libro de las cochinadas, no sé si lo conozcan.
El libro de las cochinadas está aquí, lo acabo de ver aquí en el área de literatura infantil, es de Julieta Fierro y Juan Tonda. Es un libro extraordinario. Yo les tendría que decir, vayan por el libro, pero bueno, si no, búsquenlo, está en PDF y descárguenlo. Es una maravilla el libro, es un goce. Toda la divulgación de la ciencia llevada en pequeñas cápsulas, muy dóciles, ¿no? muy maleables para el lector joven, que se lee de una sentada, de esos libros que los lees de una sentada. Y estás hablando de ciencia, estás leyendo ciencia. Eso que a veces nos da un poquito de resquemor, es que esas cosas son tremendas. Conocen la revista Cómo Ves, que tiene una circulación nacional universitaria. Va en ese tono. Julieta y Tonda están detrás de esos grandes trabajos de investigación y divulgación de la ciencia con los jóvenes, ¿no? Y con los no tan jóvenes. Pero bueno, es un libro de cochinadas, literalmente. Todas las excreciones humanas ahí están vistas desde la ciencia, de una manera que o te ruborizas o te da risa, ¿no? Una forma, digamos, nada más de acercarse a la literatura, ¿no? Y entonces hay muchas maneras de acercarse a la literatura. No sé si alguno de ustedes escribe. Bueno, todos escribimos, evidentemente. Todos somos escritores en el sentido de que sabemos comunicar, ¿verdad? Porque a veces tenemos como mal el concepto, los maestros y los chavos, de decir quiénes son los escritores. Todos queremos ser escritores y lectores competentes, ¿no? O ese es el afán, ¿no?, de los maestros, hacer que nuestros alumnos no solo lean, escriban, produzcan. Pero todos finalmente somos buenos escritores porque sabemos comunicar, ¿no? Si te piden un análisis, una síntesis, un resumen, cualquier estrategia de estudio del discurso, pues ustedes tendrán muy en claro de qué y cómo hacerlo. Pero ya me refiero al salto de la escritura, ¿no? El salto de escribir para los demás o escribir para un posible lector, que es como a mí me gusta pensar siempre, ¿no? Cuando tú decides escribir y soltar lo que escribiste, es porque ahí ya hay una suerte de discurso, ya hay una suerte de diálogo con un posible lector tácito, ¿no?, que tú no sabes, ¿no? Y de pronto la vida te regala a un lector real en persona, ¿no?, el que se acerca y te dice, ya leí su libro, o me interesa su libro, o dialoga contigo con el libro. Pero en teoría uno escribe siempre para deshacerse de muchas cosas. Entonces les preguntaba si alguno de ustedes escribe porque son esas obsesiones o pasiones que desde la juventud nos acompañan a todos. Hay escritores tardíos, siempre, ¿no? Podemos dar aquí una lista de autores que llegan muy tarde a la literatura, ¿no?, por muchas circunstancias, o porque estaban en el periodismo y de pronto brincan a la literatura, o porque llegan justamente muy tarde, ¿no? Y muy tarde quiere decir no tan joven. Entonces, si hay aquí alguien que escriba algún género, narrativa, poesía, ¿no? ¿Sí? Por allá dijiste, sí, por allá atrás, ¿no? Bueno, ¿qué es en el caso yo vengo a compartir esta tarde con ustedes este libro que es Viga de Equilibrio, es una antología de poesía que yo empecé a publicar desde los años 90, ¿no?, del siglo pasado, y las dos primeras décadas de este siglo, en diferentes libros, en diferentes espacios. Pues sí, es una muestra personal que incluye textos que provienen de varios libros, ¿no?, que se mencionaban hace un rato. El aire oscuro, es un libro de 2001, Asidero, que es de 2003, Contrallaveo, que es el primer libro que yo publico en torno a un tema netamente popular y que es la lucha libre y la literatura. Cielo del Perezoso, un libro que publica la UNAM en 2000, el FONCA, perdón, lo que antes era el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, o la Secretaría de Cultura. A Tiro de Piedra, 2014, que publica la UNAM. Punto de Fuga, que publica una plaquetita una colección muy interesante de poetas vivos contemporáneos, que publica Miguel Ángel de la Calleja, un editor, profesor de la UNAM.
y Arena Mestiza en 2018, que pues lo han considerado como el primer poemario dedicado, el primer libro de poesía dedicado completamente a la lucha libre en México, ¿no? Arena Mestiza en 2018. Y tiene una pequeña muestra también de poemas no coleccionados, ¿no? Poemas que están en algunas revistas o que se quedaron por ahí perdidos, que no están en algún libro. Entonces ese es el recorrido de este libro. Sin embargo, los territorios y las voces son diferentes, ¿no? Yo creo y asumo que la escritura y que la poesía debe tener siempre múltiples rostros, ¿no? Una suerte de un escritor heterónimo que está como buscando siempre diferentes registros, diferentes voces, está siempre como insaciable buscando nuevos registros, nuevos tonos, ¿no? No comulgo mucho con la idea de los poetas que tienden mucho a repetirse, los escritores que tienden a repetirse, y lees un libro y otro libro, y es como el mismo discurso, el mismo ritmo, incluso diría yo el mismo sonsonete. Creo que siempre hay que estar en esta búsqueda de un nuevo estilo, de una nueva voz. Y en ese sentido, pues el libro está acompañado de un frontispicio conjugado de un gran poeta colombiano, Felipe García Quintero, que escribe un poema a propósito de esta antología, y de un prólogo de Ignacio Ballester Pardo, que es un doctor en filología de Alicante, España, y que es uno de los que se ha acercado en los últimos años a estudiar profundamente la poesía mexicana contemporánea, ¿no? Él ha estado acá en México por una estancia postdoctoral en la Universidad de Puebla, y pues él hizo un prólogo muy generoso sobre estas páginas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que si se trata más que de yo estar hablando y de generar una charla, una pregunta o una serie de preguntas o de diálogo, pues yo los invitaría a que entremos por esos territorios, y más adelante, si me permiten, quizá compartir la lectura de 2 o 3 poemas de los diferentes libros, quizá un pequeño muestrario nada más, pero si quieren le entramos un poquito más por el diálogo, por el discurso, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Les digo, yo mañana cumplo 28 años dando clase, ¿no? Con chicos de secundaria, chicos de preparatoria, de la universidad, y es una pasión de vida trabajar siempre con adolescentes o con jóvenes, ¿no? Creo que esa es una fortuna también que la vida nos pone, y pues hay muchas detonantes, siempre hay muchas inquietudes, y yo los invitaría a que pues, a abrir este espacio para el diálogo, ¿no? En torno a la poesía, en torno a los temas, en torno a las inquietudes también de ustedes, ¿no? Como ven, si alguien se anima a alguna pregunta, y se abre ese silencio siempre de las clases cuando el maestro dice, a ver, chicos, hablen, pregunten, digan. Yo sé que no vienen preparados, y yo sé que vienen con todo el ánimo y el gusto del mundo, se les ve en sus rostros, aunque traigan ahí su cubrebocas, ¿no? Se les nota lo encantado que vienen a estas sesiones, ¿no? Y uno viene encantado, en serio se los digo, porque comentaba con los dos colegas, la maestra Grisel y el maestro Eduardo, Grandes Puertas, que presentan un libro a las 6 de la tarde. Comentaba con ellos, ¿no? Lo padre de estas ferias es que asisten los chavos, y a lo mejor cuando tienes 17, 18 años, a lo mejor no le das cierta dimensión, porque uno se vuelve también hacia atrás, y uno dice, a ver, ¿cuántas experiencias de este tipo tuve yo? Y son contadas con los dedos de la mano, o no existieron. ¿Y hasta cuándo vienes tú como a darles su peso, su verdadera trascendencia? Pues años después, porque esto sabemos que es a largo plazo. O sea, estas ferias tienen muchos motivos, ¿no? Muchos motivos políticos, pero no nos vamos a meter en esos territorios. Metámonos en los terrenos de la promoción de la lectura, de la mediación de la lectura, de la intermediación lectora. Yo llevo años también haciendo eso en la universidad, invitando y llevando escritores, colegas,
con los chavos, con adolescentes. Y son verdaderamente unas fiestas increíbles, nos divertimos de ambos lados. Porque es escuchar al autor de manera así horizontal, les digo yo siempre, ¿no? O sea, el escritor que también tiene, igual que ustedes, gustos, emociones, pasiones, que está aquí sentado, pero su cabeza está a años luz pensando en otras cosas, ¿no? No sé. Y esa mediación y esa intermediación lectora a mí me parece fundamental. Y siempre tiene que nacer de los chavos, siempre. Siempre, o de los jóvenes, perdón el término, a veces uno se casa con esos clichés o esos términos de los chavos, pero siempre tiene que venir del otro lado, ¿no? Sí, maestra, adelante. No, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué vas a poner todo el día? Me gustaría que les platicara usted, por ejemplo, cuando uno es joven y escribe, ¿qué miedo te da compartir las historias que pones? Porque todos hicieron unas crónicas digitales, pero al momento de leerlas, no quiero visitar. Y creo que todos hemos pasado su tiempo. Y usted como escritor, yo creo que cada día ha de ser diferente, ¿no? Usted empieza a escribir algo en su cabeza y lo transmite en otras cabezas y luego la cabeza lo escribe de otra forma y empieza a hacer esto como que no había visto esto, ¿no? ¿Cuál fue su primera impresión al escribir gracias? Pues uno ha aprendido de los grandes maestros, y uno ha aprendido de los grandes escritores, primero a deshacerte de la escritura, ¿no? Esto es, yo creo mucho, y la experiencia y los años te lo van dando, que la escritura tiene que nacer íntima, ¿no? O sea, tuya. O sea, nace siempre de una necesidad personalísima de decir algo. Pero ¿cuál es el salto que debes dar entre escribir aquello que yo necesito escribir y aquello que posiblemente pueda encontrar un lector interesado en eso que yo escribí? Ese es el salto entre la creación, digamos, unipersonal, íntima, y la creación literaria. Ya cuando echas manos de los artefactos. Uno cuando escribe, les ha pasado cuando uno es joven, tú escribes y escribes y escribes y escribes y escribes con el hígado, ¿no? O con el estómago, con el corazón, menos con la razón, o sea, menos con el cerebro, ¿no? Y uno puede hacerse de un altero así enorme de textos y decir ya, ¿no? Yo tengo alumnos que me han dicho, maestro, estoy escribiendo una novela. No, te la paso para que la lean. Y uno, caray, ¿cómo le está haciendo para escribir una novela, no? Si cuando te pones en tu estado, digamos, de razón crítica, escribir una novela para los que son narradores, para cualquier escritor, tiene una situación, digamos, de reto muy particular, de conocer el género, sus entrañas, de los artefactos del lenguaje. Estás trabajando con el lenguaje, con las palabras, y las palabras son poderosas, ¿no? Decía don Octavio Paz, chille, putas, las palabras, ¿no? Tuérceles el pescuezo, callo galante, písalas, cocinero, es eso, ¿no? Estás cocinando con la escritura. Dice por ahí Daniel Kazan y otros teóricos, que también revisamos luego los maestros en torno a la escritura y a los acercamientos y a las obsesiones con el lenguaje y cómo se da en el aula, son un verdadero salto, ¿no? Aquí lo importante, yo creo, y es terreno ganado, si dice la maestra, es que hicieron unas crónicas extraordinarias, bravo. O sea, el que te atrevas a escribir y a producir en estos tiempos, donde a veces hay un cliché, yo no estoy de acuerdo, pero hay como un estigma de que los jóvenes no escriben. Mentira, están escribiendo. Es una necesidad cercana al hombre de escribir. Ahora la cuestión es, ya cuando quieras dar el salto para que los otros jóvenes se acerquen y me lean, pues quizá ahí ya entran estos artefactos de la verdadera escritura, del cincelado, como el mito de Pigmalión. ¿Dónde está la escultura? La escultura está dentro de la piedra contenida. Lo único que hace el escultor es saber quitar todo aquello que sobra para que la escultura florezca, emerja. Yo creo que el escritor también. O sea, un buen escritor debe de dejar, como decían los maestros de antes,
dejar que la escritura vaya madurando con el tiempo, como un buen vino, ¿no? Y yo creo que cualquier escritor lo hace. Sí hay escritores chambistas, o sea, escritores que escriben y lo que escriben lo publican a mansalva. Y a mí me sorprende que hay autores que publican 2 o 3 libros por año. ¿Cómo le hacen? Pero yo creo que sí tienes que dejar que la escritura fluya, volver a leer, y tú mismo, tu misma intuición te va dando qué es lo que le sobra, ¿no? O qué es lo que le falta. Y yo creo que ese sería el salto en atreverse a que los demás nos escuchen, ¿no? Ahora, bueno, hay otras estrategias discursivas que empleamos en la escuela, ¿no? Que puede ser que el otro te lea, o que se lea en otros corrillos de creación diferentes, ¿no? No sé, ellas serían otras estrategias, pero el atreverse a escribir me parece que hay que aplaudirlo en estos tiempos y hay que celebrarlo, ¿no? ¿De qué fue la crónica que trabajaron? La conquista de la Nueva España. O sea, leyeron y ustedes hicieron un... Ya. Vale. Pues yo creo que ahí es un primer paso, ¿no? Porque meterse al género, a la crónica como tal, tiene también sus bemoles muy particulares, ¿no? Si la crónica histórica, o lo que ahorita en México ha estado, digamos, impactando más la crónica o la crónica urbana, ¿no? Hay un mercado editorial muy reciente que está hablando también de la crónica, está hablando de eso, ¿no? Habría que revisar cómo se da en las urbes, como en Pachuca, ¿no? El asunto de la crónica. Pero hablando de un escritor muy entrañable de por acá y que creo que está pasando en una situación de salud muy compleja, que es Ignacio Trejo Fuentes, es uno de nuestros grandes narradores y un gran cronista, hablando de crónica de nuestro tiempo, ¿no? Digo ahí nada más como referente. Uno siempre tiene que ir también como a la casa de los autores que a uno le pueden enseñar la ruta o el camino, ¿no? Yo entiendo que, porque así lo hacemos luego en el aula, pues uno parte de ciertos textos modelos, ¿no? Parten de algún texto modelo, se lee y a partir de eso es como la invitación para crear, ¿no? Y es lo que hacemos con la poesía, ¿no? Acá lo que hacemos con nuestros alumnos pues es revisar autores contemporáneos y si es posible por sus agendas pues invitarlos y llevarlos, ¿no? He tenido experiencias muy gratas recientes con la poesía y los diferentes medios y contextos que utiliza Rocío Cerón, por ejemplo, una poeta contemporánea de mi generación, ¿no? De 1972 ella, o José Eugenio Sánchez de los años 60, con una poesía muy lisonjera, una poesía muy desinhibida, una poesía que rompe muchos cánones, por decirlo, ¿no? Que rompe estereotipos y vicios de la poesía mexicana reciente. La poesía desde el Big Box, ¿no? Que a veces a ustedes les gusta mucho. Hay poetas mexicanos que desde los años 70 vienen haciendo este ejercicio visual con la boca, multimodal con la boca, ¿no? Con los sonidos, que hoy pareciera que es un lenguaje de los jóvenes de hoy, ¿no? Está Ricardo Castillo desde los años 70 y 80. No hay que acercarse, ¿no? Acercarse, y para eso creo que estamos los maestros. Ese es el papel del maestro como un mediador o intermediador de la lectura o de los autores, ¿no? Y que uno puede acercar o sugerir, ¿no? Sugerir porque un buen lector busca el libro. A un buen lector creo que el libro le llega, ¿no? En fin, bueno, sigamos alguna otra pregunta o algún otro derrotero con el que quieran ustedes que sigamos o que avancemos. Adelante. Hola. ¿Hay algún autor o algún lector que lo haya inspirado a escribir?
Pues yo creo que todos los autores que llegan a tus manos van a dejar una huella en ti, ¿no? Yo admiro a escritores, amigos, maestros que han tenido como una formación literaria ordenada, ¿no? Yo puedo presumir que tuve una formación, porque no vengo de un nicho, digamos, de escritores, ¿no? O no vengo de un nicho de grandes lectores, o a lo mejor sí, por lo que te voy a responder, pero yo vengo de un ejercicio un poco desordenado de la lectura, ¿no? Pero es lo que uno agradece, al menos a mi padre y a mi madre siempre, el que mi padre me acercó mucho a los textos periodísticos. Mi padre fue un prominente político en los años 70, siglo pasado. Leía un periódico horrendo, no sé si Eduardo lo llegó a conocer acá o Giselle, que se llamaba El Rotativo. Era un periódico vidrioso, naranja, negro, de ese que se te queda la pintura pegada ahí. De esos que fundaron la revista que hacer político años después. Lo leía mi padre y entonces yo leía como en el cuento de Julio Cortázar, de diario de mano en mano, yo lo leía y me lo dejaba todos los días y yo lo leía, y otros periódicos. Y de pronto mi padre decía, mira, este libro que leí, o no sé cómo se hacía el de libro, lo dejaba y lo leía. Sin saber mi padre que me estaba poniendo obras importantes de la literatura hispanoamericana, del concretismo brasileño, de autores sudamericanos y españoles, generación del 27, algunos autores del medio siglo. Por ahí debo tener a un Javier Villaurrutia que ya me cayó por ahí, y bueno, pues de la generación de contemporáneos, ¿no? Y un extraordinario poeta. Y mi madre pues inculcó mucho el lado de la mística, ¿no? Vidas de santos, revistas, historietas, como se llamaban en aquella época. Entonces por eso digo que era un poco desordenada mi formación lectora, pero todo dejó una huella, ¿no? Una profunda huella. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, ¿no? Sí, yo creo que todos los autores te van marcando y definiendo. Y yo creo que en el momento que tú tienes más autores, o el abanico de lectores, de autores se expande, pues va a ser mejor la influencia, digamos, va a ser más rica, ¿no? Va a ser un verdadero caldo de cultivo para tu formación lectora. Ahora ahí el asunto es cómo ordenas tú como lector esas influencias. Ese fue el reto para mí y ese es un reto permanente. O sea, no me dejarán mentir mis colegas que uno lee de todo, y lees a muchos autores, y lees a muchos contemporáneos, y uno vuelve a los libros de los clásicos, uno vuelve a esos libros poderosísimos a los que uno se remite para leer una página en algún momento, para leer una línea que por ahí marcaste o está en tu cabeza o ronda tu cabeza, y uno vuelve hacia, no sé, Paul Valéry, Imperio Marino, uno vuelve hacia Eliot, hablando de los grandes del canon, las figuras así tutelares, ¿no? Y yo vuelvo mucho a la poesía sudamericana, una gran influencia y gran diálogo con la poesía brasileña, argentina, la de la segunda vanguardia, pero también me dedico a estudiar las vanguardias artísticas de hace 100 años y regreso mucho hacia el creacionismo con Huidobro, y he estado metido con el estridentismo mexicano, he revisado el ultraísmo español. ¿Sí me explico? Y es así como estar siempre como en ese diálogo permanente, ¿no? No sé si haya quien se case con un autor en particular, lo es sano, pero uno está siempre como revisando las diferentes influencias de los diferentes autores, ¿no? Y releyendo, que creo que también es una actividad vital en todo lector, pero quien se dedica a escribir me parece que es importante, ¿no? Y yo en particular leo mucho a la gente de mi generación, cosa que a veces no se hace del todo en México, y no vamos a hablar de eso porque es como entrarle al chisme del lavadero, pero leerse entre gente de la generación no se da mucho en México. Yo sí me ufano y presumo de decir, sí leo a mi generación, libro que sale, libro que publico, y que voy y lo compro, no que voy y se lo pido regalar. Ya que se den, como ahorita, ¿no? De repente se dan estos intercambios, son deliciosos. Puedes intercambiar con un colega un libro, pero si compro libros de gente de mi generación, antes, incluso de los jóvenes, ¿no? He tenido la fortuna de estar mucho en sintonía con los jóvenes. O sea,
tengo registro de los autores que nacieron en los años 80 y autores que nacieron ya en los 90 y que están publicando y que están dando de qué hablar en México. En algunas revistas, en algunos grupos, en el norte, en el sur, en el centro del país. Y eso creo que a uno también le va dando más armas para seguir proponiendo, porque finalmente cada libro es una propuesta, como les decía al inicio, que busca algún tácito lector, algún posible lector. No sabemos cuál, pero con fortuna de repente ese lector tiene rostro y apellido, ¿no? Y puedes dialogar con él, y eso creo que es lo mejor que te puede regalar este oficio, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú preguntas, por ejemplo, a tu maestra o al maestro que tengas en turno de libros, pues siempre te van a dar como un abanico de sugerencias, ¿no? Yo creo más en eso, ¿no? Pero uno también va intuyendo como los gustos de los chavos, como los gustos de los jóvenes, ¿no? O sea, cuando lees cierta narrativa hay autores casi de cabecera o de cajón que uno va como empujando para que se lean, ¿no? No sé qué obras de estas han leído ustedes de narrativa mexicana breve. No sé si en secundaria leyeron, por ejemplo, a José Emilio Pacheco. Es eso, de libritos como de cabecera que todos los chavos leen y pasan por ahí. El principio del placer no lo han leído. Léanlo en un ratito que puedan. O Las batallas en el desierto. Conocen la canción de Café Tacuba, ¿no? Que está inspirada en esa novela. ¿Cómo se llama? De las batallas. La canción que dice: oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? ¿O no son no son fanáticos de Café Tacuba? No, ya me vi muy mal, ¿no? Son ustedes como de BTS para acá, ¿no? Bueno, si eso es música, ¿no? Digo, es que la música de hoy es padre porque es como una provocación a los sentidos. Y ya tú decides, o sea, le entras al juego, al quite, va. Yo también me pongo a escuchar todo eso, porque si no, ¿con qué diálogo con los chavos de hoy, ¿no? Y me pongo a ver también videojuegos de estos raros, extraños. Hace rato que hablaba con Michelle de Avatares, que ahora hay mucho de esto. Pues también para poder dialogar, porque son los discursos de hoy, ¿no? En fin, sí hay autores, ¿no? En mi generación nos ponían a leer a José Agustín. No les dice nada a José Agustín, ¿no? No les suena. Es un escritor de la onda, como se le llamó, bien o mal, no me voy a meter en esos territorios, un escritor de la onda juvenil de los años 60, que todavía los que éramos jóvenes en los 80s y 90s leíamos con un afán y con un gusto, ¿no? Hoy se le están haciendo homenajes a José Agustín. Recientemente es uno de nuestros escritores de la onda, del lenguaje coloquial, del lenguaje de la música, del rock and roll y de otras cositas más. Ahorita creo que habría que revisar, y lo digo ya ahí como maestro, ¿qué pasa con estos autores y estos acercamientos, ¿no? O sea, ¿qué están leyendo los chavos de hoy? Y leen a veces muchos libros de youtubers, ¿no? O no sé, de esos influencers que de pronto llevan al territorio de lo impreso todo lo que está ahí en sus videos, en sus canales de video, y venden pero su cantidad de libros, ¿no? Ahí me pasó en la Feria del Libro de Monterrey, íbamos a presentar un libro muy mono. Era un libro sobre lucha libre que nos había publicado la Universidad de Michoacán. Y uno dice, bueno, pues es un librito de lucha libre, va a jalar, ¿no? Y llegamos así como así un espacio como este, la sala de este lado y la sala que está enfrente. Y había, pero sí, 300 personas formadas, y nosotros apenas si bajamos la escalera nos sentíamos importantes. Tanta gente vino a vernos. Cuando entraron, todos se fueron para allá. Nada más de este lado entraban 3 personas a ver nuestro libro de lucha libre, que se llamaba Pasiones de Ringside. En el otro lado estaba Jordi Rosado, con el primer volumen de Cúbole, ¿no? Es lógico. Seguramente ya lo leyeron o lo conocen. No, es que es real, y no es que esté mal, ¿no? O sea, son las condiciones de lectura
Y saben que como recomendación, lean todo lo que puedan leer, quieran leer. Todo lo que esté en sus manos hay que leerlo. Eso es un principio fundamental. Claro, después habría que llegar un poco a ordenar ese gusto lector, pero eso se va dando con el tiempo. Se va dando con el tiempo. Ustedes están a un semestre de concluir la preparatoria, llegar a la universidad, y ahí el abanico también se sigue expandiendo. Y ahí es donde empieza uno como a ordenar ciertos intereses y a decir, a ver, por dónde quiero irme, ¿no? Por dónde le entro. Entonces, pues adelante con esas búsquedas y con estos autores, ¿no? Hay autores que, cuando yo estaba en la secundaria, eran autores muy de moda y que nos daban muchas recetas como para vivir. ¿Cómo es el tiempo que hoy pues nos hemos vuelto amigos, conocidos, cercanos de la literatura, hemos estado en espacios como estos, ¿no? Pero hay gente que dice, ¿cómo lo leíste o cómo es que le hablas? Se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, es un tipo con mucho dinero en este país, un gran empresario, tiene su propio sello, y desde esa época ya escribía libros como Juventud en Éxtasis, que todos lo leíamos ávidamente, ¿no? Así en una sentada, o volar en el pantano. Son autores que saben llegarle al público, y eso es lo más difícil para un escritor. ¿Cómo le llegas a un público? Si me permiten, yo para terminar les leo. A ustedes si les gusta la lucha libre, ya es un tema como un poquito añejo, ¿no? Pero seguramente ustedes conocen de Cibernético, de Para acá, o de Máscara Sagrada para acá, o de qué luchadores. ¿Tienen aquí? ¿De quién? Ah, bueno. Si es del Santos, porque tienen espíritu de viejitos, como dirían algunos clásicos, ¿no? ¿De quién? De Fray Tormenta, que es el que le da a los pobres, ¿no? Y a sus... Es lo que les iba a decir, ustedes son del qué monito para acá, ¿no? Bueno, déjenme decirles que yo estuve 11 años de profesional de la lucha libre, y uno de los lugares a los que me gustaba venir entre 1999 y 2008 fue a la Arena Afición de Pachuca. Aquí luché varios años. La Arena Afición de Pachuca es una de las 5 arenas más viejas de este país y de más tradición. Aquí vino El Santo, aquí vino Blue Demon, aquí vino Rayo de Jalisco, los grandes que ya se murieron, esa generación del cine de luchadores de blanco y negro, ¿no? Y escribí un libro que se llama Arena Mestiza, que está publicado en 2018, ya creo que la edición está agotada, es un libro ilustrado y escrito, traducido al inglés también. Y aquí, si me permiten, un poema, el primero con el que abre el libro, que se llama Karl Gotch. El arte del Gotch es el arte de la lucha libre, lleva ese nombre porque este hombre fue la primera leyenda de la lucha libre. Soy Karl Gotch, la mayor leyenda de los engordados, portador de una personalidad en quien se resume una sola trayectoria. Soy Karl Gotch, de origen belga. La primera lucha que sostuve en México fue en el puerto de Acapulco, llevando de pareja a César Valentino. No nos dieron batalla a Ray Mendoza y René Copetes Guajardo. Soy Karl Gotch. Fui a pagahuelgas o guarura, como le llaman acá. Mi trabajo consistía en cuidar la estabilidad de la empresa que me trajo a México como gladiador de talla internacional. Soy Karl Gotch y nunca demostré dolor aunque estuviera al borde del desmayo. Apretaba la mandíbula hasta que mi encía se iba descarnando poco a poco. Así perdí los dientes de enfrente un día cualquiera, sin anestesia. Soy Karl Gotch. He dado clases de lucha amateur en Japón y a 2 rusos de quien se habló en tierra nipona. Entre mis discípulos se encuentran Antonio Inoki, Gran Hamada, Tatsumi, Tigre Enmascarado y Riki Choshu. Soy Karl Gotch,
y mi apellido revela la entrega de los colosos en el cuadrilátero. Es el apellido que perteneció a Frank Gotch, quien en 1905 deslumbró como el primer campeón de peso completo de la lucha libre. Fue el mejor exponente de este deporte cuando venció a su adversario Stanislao Sixto en el menor tiempo posible. Soy Karl Gotch y dicen los enterados que junto a Billy Martínez, alias el Tigre Colombiano, y el Diablo Velasco conformamos la Santísima Trinidad de este deporte. Y son poemas como André el Gigante, el luchador más alto en la historia de la lucha libre que vino a México, con casi 2.30 de estatura, al maestro Mil Máscaras, con quien yo me formé y entrené, al Murciélago Velázquez, a Fuerza Guerrera, quizá algunos de ellos les suenen porque son todavía contemporáneos, Pirata Morgan, Pierrot Jr., Marta Villalobos, Irma González, Vampiro Canadiense, ¿no?, que seducía a las chicas por su belleza física en los años 90, el Perro Aguayo, ¿no? Si quieren cierro con ese, si me permiten, el del Perro Aguayo, y con eso cierro y les agradezco su paciencia porque venir aquí no es fácil. Perro Aguayo. Surcos de cicatrices han forjado mi nombre, y aunque no me acobardo ni me echo para atrás, mis nervios se encogen milímetros cada año. Soy rudo de nacimiento como con el lenguaje. Hablo mocho, el castellano y los tiples del habla popular vienen de la pobreza que marcó mi niñez. Busqué ser estrella y fui uno de los primeros de peso semicompleto que destacó en Oriente, y tuve como rival y compañeros a lo más granado de la baraja luchística internacional. Abracé la lucha libre por hambre y defensa, y el miedo que siento antes de subir al cuadrilátero transitará toda la vida. Tengo tantas fracturas como lesiones producen las estacas, uno de mis castigos favoritos, porque no hay mayor placer que cuando cruje un hueso o un nervio del rival. Bragado como yo solo, ocupo un sitio de honor que es exclusivamente mío, y me lo voy a llevar hasta que haya pelea y haga trizas al rival en turno que intente despojarme de rubicunda cabellera que en contadas ocasiones he perdido. Pues les agradezco mucho. Si no tienen alguna otra pregunta. ¿Algún comentario, chicos? Que tengan ustedes, ¿no? Quisiera agradecer la elaboración que ahora se construyendo. Los chicos no saben, pero los chicos están completamente en la lucha libre. Y ha sido una de las personas que ha hecho parte de algo así enorme de otro lado. Y está aquí para que se para mí es un No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre el diálogo se agradece, porque hace rato que hacían la pregunta de qué se siente cuando lo leen a uno. Yo me quedé pensando, y creo que ya no lo dije para mis adentros, uno aprende de los grandes siempre a tener miedo. Lo aprendí en la lucha libre, a tener el miedo siempre del rival, y lo sigo teniendo cada vez que uno se sube a este escenario, ¿no? Y merece mucho respeto el rival, que aquí en este caso no es el rival, sino son los lectores. Ya uno siempre es el nervio y siempre es el compromiso de quedar bien, ¿no? Yo tuve como maestro a dos caras en la lucha libre, ¿no? A Signo, a Negro Navarro, a Black Power, a Superastro, al Dandy, y ellos nos enseñaban siempre a no perder, digamos, el piso y siempre subir con nervios, al escenario. Solo de esa manera puedes dar todo lo posible, ¿no? Y uno sube esos escenarios, creo que siempre con ese respeto que merece siempre el lector, y buscar el diálogo, que creo que es lo importante siempre en estos espacios, ¿no? Bueno,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su Feria Universitaria del Libro agradece su presencia y los invitamos a seguir disfrutando de la Feria por 35 edición, porque es la feria de todos. Disfruten y muy bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.